Mi esposa y su hermana me despidieron sin piedad, pero no sabían que yo controlaba la empresa desde dentro. Le había dado todo a Crimson & Val, el negocio familiar de mi esposa, durante años, largas noches encorvado sobre hojas de cálculo, interminables reuniones con proveedores y cada gramo de esfuerzo que podía reunir para hacerlo crecer, no era solo un trabajo para mí, era una promesa que le había hecho a Clarissa cuando nos casamos. Una forma de demostrar que pertenecía a su mundo, así que, cuando ella y su hermana, Bianca, me llamaron a la sala de juntas esa mañana, supuse que se trataba de los nuevos planes de expansión en los que había estado trabajando. Entré con una pila de papeles, listo para hablar de números, pero el ambiente se sentía mal. Clarissa estaba sentada allí, con los brazos cruzados, la cara en blanco como si apenas me conociera. Bianca se reclinó en su silla, sonriendo con suficiencia como si acabara de ganar algo. Julian, comenzó Bianca, con voz aguda y fría, te estamos despidiendo, no necesitamos vagos que nos lastren. ¿Vago? La palabra me golpeó como una bofetada. Había estado despierto hasta las 2 a.m., la noche anterior arreglando un trato que ellas casi habían arruinado. Miré a Clarissa, esperando que dijera algo, cualquier cosa, para defenderme. No lo hizo, simplemente se quedó mirando la mesa, sus dedos golpeando ligeramente como si esto no fuera nada para ella. Se me encogió el pecho, pero no discutí, no grité, forcé una sonrisa educada, del tipo que había usado miles de veces para suavizar las cosas. Asentí una vez y dije, de acuerdo, buena suerte. Luego me di la vuelta y salí, mis pasos resonando en el silencio que dejaron atrás. El resto del día pasó como una borrosa, conduje a casa aturdido, el volante resbaladizo bajo mis palmas por el sudor del que no me había dado cuenta, nuestra casa realmente la suya, con sus suelos de mármol y techos altos. Se sentía más vacía de lo habitual cuando entré, dejé caer las llaves en el mostrador y me hundí en el sofá, mirando al techo, como pudo. ¿Hacerme esto? Después de 8 años de matrimonio, después de todo lo que había invertido en la empresa de su familia, dejó que Bianca me despidiera como si fuera un empleado cualquiera de la calle. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, sacándome de la espiral. Era un mensaje de texto de Marco, el contable que había estado conmigo en cada crisis presupuestaria nocturna. Me enteré de lo que pasó, decía, no creo que hayan leído tu contrato. Fruncí el ceño, releyendo las palabras, ¿mi contrato? No había pensado en él desde que lo firmé hace años, cuando Rafael, el padre de Clarissa, todavía dirigía las cosas. ¿Qué quería decir Marco? Le respondí rápidamente, ¿qué hay en él? Pero no respondió de inmediato. Me recliné, los engranajes de mi cabeza comenzaron a girar. Si había algo ahí, algo que se les había pasado por alto, tal vez esto no había terminado todavía. Me levanté y me serví un vaso de agua, tratando de quitarme el escozor de las palabras de Bianca. ¿Vago? Había reconstruido su cadena de suministro desde cero cuando se derrumbó hace 3 años, había conseguido la cuenta de Peterson, la que nos mantuvo a flote durante esa mala racha, y Clarissa, ella lo sabía todo, me había visto llegar a casa exhausto, me había dado un beso de buenas noches cuando me quedaba dormido en la mesa de la cocina con el portátil todavía abierto. Sin embargo, hoy ni siquiera me miró, tomé un sorbo, el agua fría no hizo nada para aliviar el calor que se acumulaba en mi pecho. ¿Fue idea suya? ¿Ella también quería que me fuera? ¿O era demasiado débil para enfrentarse a Bianca? No sabía qué dolía más. Mi teléfono vibró de nuevo. Marco, revisa la cláusula de fusión del acuerdo subsidiario. ¿Todavía estás vinculado a él, el acuerdo subsidiario? Hace 5 años, cuando adquirimos esa pequeña empresa de tecnología para impulsar las patentes de Crimson & Val, había estado metido hasta el cuello en ello, negociando términos, mientras Rafael me daba palmaditas en la espalda y me llamaba su mano derecha. ¿Una cláusula de fusión? ¿Qué significaba eso ahora? Dejé el vaso y me froté las sienes. El primer destello de esperanza o tal vez algo más oscuro se agitaba dentro de mí. Pasé la siguiente hora revisando archivos antiguos en mi oficina de casa, los que había guardado de cuando confiaba en que Clarissa me respaldara. El contrato estaba enterrado en una carpeta con la etiqueta Fusión CNV 2020, amarillenta en los bordes, pero todavía legible. Hojeé las páginas, mis ojos se posaron en la jerga legal que apenas entendía, hasta que llegué a la página 17, allí estaba, en blanco y negro, mi nombre, listado como copresidente de la subsidiaria, con plena autoridad sobre sus activos, activos que incluían la propiedad intelectual de Crimson & Val, marcas registradas, patentes, toda la columna vertebral de la empresa. Mi corazón latió con fuerza, no podían despedirme de eso, no era su decisión. Me recliné, mirando el papel, una lenta sonrisa se dibujó en mis labios, no la educada de esta vez, sino algo real. Habían cometido un error, uno grande, y ni siquiera lo sabían todavía.
Cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Marco, lo encontré, y ahora qué. Su respuesta llegó rápido. No te muevas, deja que lo averigüen. Me recliné en mi silla, el peso del día cambiando, pensaron que me habían soltado, pero acababan de entregarme la cuerda, todo lo que tenía que hacer era esperar. A la mañana siguiente de que me despidieran, me desperté con el sonido del teléfono sonando, cortando el silencio de la casa como un cuchillo. Me di la vuelta, la cama fría en el lado de Clarissa, no había vuelto a casa anoche, probablemente se había quedado en casa de Bianca después de su pequeña victoria. La pantalla se iluminó con el nombre de Rafael Vale, su padre, el hombre que había construido Crimson and Val de la nada y en quien había confiado cuando me casé con su familia. Dudé. Mi pulgar sobre el botón. ¿Qué quería? ¿Disculparse? ¿Jactarse? Respondí de todos modos, mi voz ronca por el sueño. Hola. Su voz resonó en la línea, fuerte y furiosa como una tormenta que se avecinaba. Julian, ¿por qué demonios te despidieron? No han leído el maldito contrato. Me quedé helado, las palabras penetrando lenta y pesadamente. Rafael no lo sabía, no había estado en esa sala de juntas, no había visto la mirada vacía de Clarissa ni la sonrisa de suficiencia de Bianca. Dejé la pregunta en el aire, sin saber cómo responder, o si siquiera debía hacerlo. No lo sé, Rafael, dije finalmente. Manteniendo mi tono firme, tendrías que preguntarles a ellas, maldijo por lo bajo, algo sobre esas chicas y arruinarlo todo, pero... Apenas lo oí. Mi mente ya estaba volviendo a esa cláusula de fusión que Marco me había señalado, la que estaba enterrada en mi contrato. La ira de Rafael significaba que algo grande se avecinaba, y tenía la sensación de que yo tenía la llave. Me levanté de la cama y me dirigí a la cocina, el teléfono todavía caliente en mi mano por la llamada. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, sin la charla habitual de Clarissa ni el tintineo de su taza de café. Me preparé una cafetera. El olor llenó el aire mientras repasaba las palabras de Rafael. No han leído el maldito contrato. Parecía asustado, no solo enfadado, como si supiera algo que ellas no sabían. Serví una taza y me senté a la mesa, mirando por la ventana el cielo gris. Ayer, me habían tomado por sorpresa, me habían echado como basura, pero ahora estaba empezando a ver las grietas en su plan. Ese acuerdo subsidiario de hace 5 años no era solo una nota al pie, era un salvavidas, y yo todavía estaba atado a él. Copresidente del holding de propiedad intelectual, con control sobre todo lo que hacía que Crimson and Val valiera la pena. Tomé un sorbo, la amargura coincidía con el sabor en mi boca por cómo me habían tratado. Si Rafael estaba tan alterado, significaba que Clarissa y Bianca no tenían ni idea de en qué se habían metido, y no iba a decírselo. Mi teléfono volvió a vibrar, un mensaje de texto de Marco esta vez. Rafael también me acaba de llamar, está perdiendo la cabeza, dice que las chicas la cagaron a lo grande. Sonreí, respondiendo, me llamó primero. ¿Qué dice? La respuesta de Marco llegó rápido, no dejaba de preguntar por los términos de la fusión. Creo que está preocupado por las patentes, por supuesto. Crimson and Val no era solo un nombre, era una marca, construida sobre diseños tecnológicos y marcas registradas. Todo encerrado en esa subsidiaria que había ayudado a adquirir. Sin mi firma, no podían licenciar nada, no podían avanzar en nuevos acuerdos. Dejé el teléfono y me recliné, el café calentándome las manos. Ayer me había sentido como un tonto, saliendo de esa sala de juntas con el rabo entre las piernas, pero hoy estaba empezando a sentir que tenía el control. La llamada de Rafael no era solo una diatriba, era una advertencia, una que Clarissa y Bianca aún no habían escuchado. Me preguntaba cuánto tiempo les llevaría darse cuenta, cuánto tiempo antes de que vinieran arrastrándose. Pasé el resto de la mañana paseando por la casa, mi mente dando vueltas con hipótesis. ¿Y si intentaban luchar contra ello? ¿Y si llamaban a sus abogados elegantes? No sabía mucho sobre asuntos legales, pero sabía lo suficiente como para confiar en Marco y Rafael. Si él estaba tan enfadado, significaba que el contrato era blindado. Me detuve junto a la ventana de nuevo, viendo un camión de reparto pasar ruidosamente por la calle. Toda mi vida había consistido en mantener las cosas estables, arreglar los problemas en el trabajo, suavizar las cosas con Clarissa cuando estaba estresada, incluso morderme la lengua cuando Bianca me atacaba, pero la estabilidad ya no importaba. Me habían echado, y ahora estaban a punto de descubrir lo que eso les costaba. Mi teléfono volvió a sonar. Rafael, segunda ronda, respondí, preparado esta vez. Julian, dijo, más tranquilo ahora, como si se hubiera agotado. Lo siento mucho, no sabía que harían algo tan estúpido, asentí, aunque él no podía verme. Está hecho, dije. Pero, ¿qué hay en ese contrato, Rafael? ¿Qué te tiene tan alterado? Hizo una pausa, y luego soltó una risa seca. Todavía eres copresidente de la subsidiaria, no pueden dirigir la empresa sin ti. No dije nada,
simplemente dejé que eso se asimilara. Tenía razón, y ni siquiera lo sabían todavía. Todavía estaba aturdido por la llamada de Rafael cuando la realidad de todo empezó a sentarse. Pesada y real, como un peso que podía sentir en los huesos. Clarissa y Bianca me habían despedido sin pensarlo 2 veces, pero ahora, estaban a punto de descubrir lo que eso realmente significaba. Era tarde cuando Marco me envió otro mensaje de texto. Están en una reunión con los abogados, se dice que acaban de leer el contrato. Podía imaginármelo. Clarissa sentada rígida a la cabeza de la mesa, Bianca paseándose como un animal enjaulado. Ambas mirando esas páginas como si se hubieran convertido en veneno. No tenía que estar allí para saber lo que habían encontrado. Hace 5 años, cuando compramos la subsidiaria de tecnología para reforzar la cartera de Crimson & Val, me nombraron copresidente. No fue gran cosa en ese entonces, solo un título que Rafael añadió para mantener las cosas sin problemas durante la fusión. Pero ahora lo era todo. Esa subsidiaria poseía todos los derechos de propiedad intelectual, las patentes, las marcas registradas, los diseños que mantenían viva a la empresa. Sin mi aprobación, no podían hacer absolutamente nada. Me senté en el sofá, con el contrato extendido sobre la mesa de centro frente a mí, y dejé que eso se asimilara. Intentaron marginarme, pero en cambio se encerraron en una jaula. Me incliné hacia adelante, pasando el dedo por las palabras de la página 17, Julián Rivera, nombrado copresidente, con plena autoridad sobre los activos de la subsidiaria, estaba justo allí, claro como el agua, firmado y sellado. Recordaba vagamente ese día, Rafael riendo con cervezas después de cerrar el trato, diciendo que me lo había ganado. No le había dado mucha importancia entonces, simplemente estaba feliz de formar parte del equipo. Pero Clarissa y Bianca nunca se habían molestado en investigar tanto. Habían tomado el control de la empresa de Rafael el mes pasado, engreídas y seguras de sí mismas, y pensaron que podían echarme a un lado como si fuera noticia de ayer. Me preguntaba qué aspecto tendrían sus caras ahora. Pálidas, probablemente, con esa mirada tensa que ponía Clarissa cuando estaba estresada, y la boca de Bianca apretada por la ira. Habían traído a una abogada de renombre de Nueva York, Noel, para que les ayudara con la transición. La había conocido una vez, fría como el hielo, con un apretón de manos que parecía un desafío. Ella sería la que les daría la noticia, apuesto. Su voz sería plana mientras les decía que estaban jodidas. Me levanté y fui a la cocina. Necesitaba moverme, pensar. La casa todavía estaba demasiado silenciosa, la ausencia de Clarissa como un fantasma merodeando. Cogí una cerveza de la nevera, la abrí y di un largo trago. ¿Qué estarían haciendo ahora mismo? ¿Gritándose la una a la otra? ¿Culpar a Noel? Casi podía oír la voz de Bianca, aguda y fuerte, como no nos dimos cuenta, y a Clarissa, más tranquila, tratando de mantener la calma aunque le temblaran las manos. Habían pensado que eran tan listas despidiéndome delante de todos así, haciendo un espectáculo, pero no sabían ni la mitad. Sin mi aprobación, no podían renovar los acuerdos de licencia. No podían lanzar nuevos productos, ni siquiera podían acceder a las cuentas bancarias vinculadas a los activos de la subsidiaria. Todo estaba congelado, y yo era el único con la llave. Di otro sorbo, la botella fría sudando en mi mano, y sentí una extraña mezcla de ira y satisfacción burbujeando. Me habían humillado, pero ahora ellas eran las que estaban atrapadas. Volví al sofá y cogí mi teléfono, desplazándome por los viejos mensajes de Clarissa. La semana pasada me había enviado un mensaje de texto sobre los planes para cenar, todo informal y dulce. ¿En casa a las 7? Pidamos pizza. Ahora, ni siquiera podía mirarme. Tiré el teléfono a un lado y volví a mirar el contrato, mi mente acelerada. ¿Qué harían después? ¿Intentar convencerme de que firmara? ¿Amenazarme? No conocía bien a Noel, pero me parecía del tipo que tergiversa las palabras buscando un vacío legal. Buena suerte con eso. Rafael se había asegurado de que esto fuera hermético. Me recliné, cerré los ojos y me dejé imaginar su pánico. La junta se enteraría de esto pronto, y los clientes también. La gente empezaría a hacer preguntas. Y Clarissa y Bianca no tendrían respuestas. No estaba seguro de qué haría yo todavía. Una parte de mí quería ver cómo ardía todo, otra parte solo quería que admitieran que se habían equivocado. Pero una cosa estaba clara, me habían subestimado, y ese era su mayor error. La cerveza estaba medio vacía cuando mi teléfono volvió a vibrar. Marco, con una actualización. Noel está enloqueciendo, dice que necesitan tu firma o toda la empresa se va a pique. Sonreí, dejando la botella. A pique, eso sonaba bien. Construyeron su castillo sobre arena, y yo era la marea que subía. Todavía no le respondí a Marco. Necesitaba pensar bien esto, averiguar mi próximo movimiento, pero por ahora, me senté allí, con el contrato en mi regazo, y dejé que la tranquilidad de la casa me envolviera.
Pronto descubrirían lo que significaba cruzarse conmigo, y cuando lo hicieran, estaría listo. Decidí mantener la boca cerrada después de eso, silencio absoluto, sin importar cuánto intentaran hacerme volver. El día después del mensaje de texto de Marco sobre el ataque de pánico de Noel, mi bandeja de entrada empezó a iluminarse. Primero llegó un correo electrónico de Bianca, corto y brusco como si me estuviera haciendo un favor. Julian, tenemos que discutir los términos de tu salida. Llámame, ¿términos de salida? Casi me río, todavía creía que estaba al mando, como si yo fuera un cabo suelto que podía atar con una charla rápida. No respondí. Luego Clarissa envió un mensaje de texto, sus palabras cuidadosas como si las hubiera ensayado. ¿Podemos hablar? Esto se nos fue de las manos. ¿Se fue de las manos? Se había quedado sentada mientras su hermana me llamaba vago y me echaba de la empresa que había ayudado a construir. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto, mi pulgar sobre la pantalla, pero no escribí nada. Tiré el teléfono al sofá y me fui. No se merecían mis palabras. Todavía no. Si querían sufrir, les dejaría. Ahora tenía la sartén por el mango. Y no iba a renunciar a ella solo porque estuvieran empezando a sudar. Necesitaba aclarar mi mente, así que conduje hasta la ciudad. Las calles familiares pasaban borrosas mientras repasaba todo en mi mente, el contrato, la llamada de Rafael, las actualizaciones de Marco, todo se acumulaba, pero no estaba listo para actuar, no hasta que supiera exactamente qué estaba pasando en su lado. Paré en una pequeña cafetería a la que solía ir con Geraldine, la antigua asistente de Rafael. Cuando almorzábamos entre reuniones, siempre le caí bien, decía que yo era el único que la trataba como a una persona en lugar de como a una secretaria. Por un capricho, la llamé. Julian, respondió, su voz cálida y sorprendida. ¿Me enteré de lo que hicieron esas chicas? ¿Estás bien? Sonreí, a pesar de mí mismo. Estoy bien, Geraldine, solo estoy aclarando las cosas. ¿Qué se dice por allí? Se rió, bajo y con conocimiento. Caos, cariño, caos absoluto. Me dijo que los clientes llamaban sin parar, confundidos por los contratos retrasados, los proveedores retenían los envíos, esperando aprobaciones que no llegaban. Los inversores estaban asustados, susurrando sobre retirarse. Están corriendo como pollos sin cabeza, dijo, y esa Noé. ¿Ele? Está regañando a todo el mundo, pero no tiene respuestas. Pedí un café mientras hablábamos, el camarero lo deslizó por el mostrador con un gesto de asentimiento, di un sorbo, dejando que las palabras de Geraldine pintaran el cuadro. Caos, bien, se lo buscaron ellas mismas, pensando que podían echarme a un lado y que todo seguiría funcionando sin problemas. Le di las gracias y colgué, sentándome en una mesa de la esquina con mi bebida. El lugar estaba tranquilo, solo unas pocas personas tecleando en sus portátiles, el zumbido de la máquina de café expreso de fondo. Me recliné, mirando por la ventana el día gris que hacía fuera. El mensaje de texto de Clarissa no dejaba de molestarme. Esto se nos fue de las manos, como si fuera un accidente, como si no hubiera elegido sentarse allí y dejar que sucediera. La había querido una vez. De verdad que la había querido, esos primeros años, cuando nos quedábamos despiertos hasta tarde soñando con el futuro, su cabeza sobre mi hombro. Pero ahora era una extraña, y no estaba seguro de quererla de vuelta en mi vida. Incluso si me lo suplicaba. Di otro sorbo, el café amargo en mi lengua. Podían enviar todos los correos electrónicos y mensajes de texto que quisieran, no me iba a mover. Mi teléfono volvió a vibrar, otro correo electrónico, esta vez de Bianca, más largo. Y goteando con esa falsa cortesía que usaba cuando estaba enfadada. Julian, estamos intentando resolver esto amigablemente, ignorarnos no ayuda. Reunámonos y solucionémoslo, amigablemente, claro. Como si despedirme delante de toda la junta fuera amigable. Lo borré sin pensarlo dos veces. La voz de Geraldine resonó en mi cabeza. Clientes entrando en pánico, proveedores paralizados, inversores marchándose. Ese era su problema ahora, no el mío. No les debía un salvavidas, el contrato me daba poder, claro. Pero era mi silencio lo que realmente les estaba afectando. Cada hora que no respondía, cada día que me quedaba callado, su mundo se derrumbaba un poco más. Terminé mi café y dejé la taza sobre la mesa. El calor aún persistía en mis manos al salir, el aire era fresco, un ligero viento tiraba de mi chaqueta. Me sentí estable por primera vez desde aquella sala de juntas, como si estuviera pisando tierra firme mientras ellas se tambaleaban. Conduciendo a casa, pensé en lo que había dicho Geraldine. Como Noel no tenía respuestas, como el personal susurraba sobre abandonar el barco, ya no se trataba solo de las patentes o las marcas registradas, se trataba de confianza, la habían perdido. Con los clientes, con los proveedores, con todos los que habían mantenido a Crimson & Ball a flote, ¿y yo? No tenía que decir una palabra para dejarlo claro. Llegué a la entrada, la casa se alzaba oscura y vacía,
y me senté en el coche un minuto, con el motor apagado. Mi teléfono permaneció en silencio ahora, no más mensajes, no más, por favor. Tal vez finalmente lo estaban entendiendo, ya no era su chico para todo, ya no era su nada. Salí, cerré el coche y entré. El silencio de la casa coincidía con el silencio que había elegido. Que lo averigüen, que se hundan. Había estado callado durante días, dejando que Clarissa y Bianca se cocieran en el lío que habían creado. Cuando finalmente decidí que era hora de romper mi silencio, pero no con ellas, todavía no. La Junta me había estado enviando correos electrónicos sin parar, educados al principio, luego insistentes, pidiendo aclaraciones sobre los retrasos operativos que sacudían a Crimson and Val. Podría haberlos ignorado también, dejar que todo se derrumbara por su propio peso, pero algo en mí quería que supieran exactamente lo que estaba pasando, y por qué. Así que me senté en mi escritorio, con el contrato extendido como un mapa, y escribí una respuesta, no una diatriba, no una súplica, solo los hechos, fríos y claros. De mi parte, Julian Rivera, copresidente de la subsidiaria que habían olvidado, lo expuse, la cláusula de fusión de hace 5 años. Mi autoridad legal sobre la propiedad intelectual, y cómo, sin mi firma, nada podía moverse, ni las marcas registradas, ni las patentes, ni un solo trato. No pedí que me devolvieran mi trabajo ni supliqué perdón. Terminé con una línea: pido responsabilidad, no reincorporación. Luego pulsé enviar, copié a todos los miembros de la Junta y me recliné en mi silla. El peso se alivió un poco. Habían querido que me fuera, ahora verían lo que eso costaba. La casa todavía estaba vacía. La ausencia de Clarissa era un zumbido constante de fondo, pero hoy no me importaba tanto. Me levanté e hice un sándwich, jamón y queso, nada especial, mientras mi teléfono permanecía en silencio, demasiado silencioso. Tal vez, supuse que la Junta estaba nerviosa, pasándose mi correo electrónico como una patata caliente. Rafael tenía a la mitad en el bolsillo, veteranos que me habían visto trabajar duro durante años, mientras que los más nuevos probablemente se pusieron del lado de Clarissa y Bianca, deslumbrados por sus grandes palabras. Mi correo electrónico los dividiría por la mitad, y no me importaba que discutieran, que eligieran bando. Di un mordisco al sándwich. El pan se me pegó al paladar, y me pregunté quién cedería primero. Rafael ya me había llamado 2 veces desde esa primera diatriba, dejando mensajes de voz que no había contestado todavía. Julian, tenemos que arreglar esto, había dicho en el último, con voz ronca. ¿Arreglarlo? Él le había entregado la empresa a sus hijas, y ellas la habían roto. Eso ya no era mi problema. Al anochecer, mi teléfono empezó a vibrar de nuevo, un mensaje de texto de Marco, que de alguna manera se había convertido en mis ojos y oídos sin que yo se lo pidiera. La Junta está enloqueciendo, escribió, la mitad quiere que vuelvas. La mitad cree que las chicas pueden salirse con la suya con abogados. Sonreí, respondiendo, que lo intenten. Noel podría ser astuta, pero no podía reescribir un contrato que había sido firmado y sellado hace años. Dejé el teléfono y fui a la ventana. El cielo se tornaba naranja mientras el sol se ponía. Los rumores empezaban a arremolinarse, dijo Marco, susurros de que la Junta podría ofrecerme el control total de la rama de propiedad intelectual, dejar fuera a Clarissa y Bianca por completo. No sabía si quería eso. Una parte de mí sí, claro, la parte que todavía dolía por el golpe de vago de Bianca y la mirada fría de Clarissa, pero otra parte solo quería que admitieran que la habían cagado, que me miraran a los ojos y lo dijeran. Crucé los brazos, viendo pasar un coche por fuera. El poder estaba bien, pero la rendición de cuentas era mejor. Volví a mi escritorio, el sándwich medio comido en un plato, y volví a abrir mi correo electrónico. Las respuestas estaban llegando ahora, con cautela, como si tuvieran miedo de elegir un bando. Un tipo, un viejo amigo de Rafael llamado Tom, escribió: Julian, esto es un desastre, no sabíamos nada de la cláusula. ¿Qué quieres sacar de esto? No respondí. ¿Qué quería? Todavía no estaba seguro. Ayer, me había alegrado de verlas hundirse, pero ahora, con la Junta ofreciendo opciones, tenía que pensar a lo grande. Me recliné, frotándome los ojos. La empresa estaba paralizada, los clientes paralizando los tratos, los proveedores conteniéndose, todo porque Clarissa y Bianca pensaron que podían dirigirla sin mí. Mi correo electrónico no solo había removido las cosas, las había volcado. Podía oír sus voces en mi cabeza, Bianca gritando, Clarissa tratando de mantener la calma, y casi me hizo sonreír. Casi. La noche se alargó, y no dormí mucho. Simplemente me quedé sentado allí con mis pensamientos y el zumbido del frigorífico de fondo. Marco volvió a enviar un mensaje de texto alrededor de la medianoche. Escuché que Rafael está presionando para tener una reunión. Quiere que estés en la sala. No respondí. Una reunión sonaba a trampa, hacer que entrara, convencerme con labia para que firmara algo, fingir que nunca pasó nada.
pero la división de la junta, eso era real. Si la mitad de Rafael ganaba, podría volver en mis términos, no en los de ellas. Me levanté, cogí un vaso de agua y me quedé en la cocina. El frío azulejo bajo mis pies me mantenía con los pies en la tierra. Me habían despedido como si no fuera nada, pero ahora lo era todo. La ventaja era mía, y no la iba a ceder a bajo precio. Que lucharan entre ellas, que suplicaran, yo esperaría. Estaba preparando café, la cafetera gorgoteando en el mostrador, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Clarissa parpadeaba en la pantalla. Me quedé mirándolo un segundo. El sonido cortaba la silenciosa mañana como una advertencia. No había llamado desde el despido, solo había enviado esos mensajes de texto cuidadosos que había ignorado. Una parte de mí quería dejar que sonara, mantener el silencio al que me había aferrado. Pero la curiosidad pudo más que yo, respondí, manteniendo mi voz plana. Sí. Hubo una pausa, entonces su voz llegó, más suave de lo que esperaba, tensa como si no hubiera dormido. Julie. Ann, podemos vernos, por favor. No dije nada de inmediato, simplemente dejé que sus palabras flotaran en el aire. ¿Vernos? ¿Después de todo? Podía oír la desesperación en su tono, la grieta en esa fachada fría que había mantenido en la sala de juntas. ¿Por qué? Pregunté finalmente, apoyándome en el mostrador. Suspiró, un sonido tembloroso. Todo esto es un malentendido. Quiero arreglarlo. ¿Un malentendido? Casi me río, pero no lo hice. Simplemente dije, vale, mediodía, ese lugar en la quinta. Aceptó rápidamente, como si tuviera miedo de que cambiara de opinión, y colgó. Dejé el teléfono. El olor a café llenó el aire, y me pregunté qué intentaría hacer. Llegué temprano al restaurante, un pequeño lugar al que solíamos ir cuando las cosas iban bien, con mesas, luz tenue. El tipo de lugar que una vez se sintió cálido, ahora, simplemente se sentía como un escenario para lo que fuera esto. Me senté en una mesa de la esquina, bebiendo agua, mirando la puerta. Clarissa entró justo a tiempo, con el abrigo bien abrochado, la cara pálida y cansada. Me vio y forzó una sonrisa, del tipo que no le llegaba a los ojos, y luego se sentó en el asiento frente a mí. Hola, dijo, con voz ligera como si estuviéramos poniéndonos al día. Asentí, manteniendo mi expresión en blanco. Hola, jugueteó con su servilleta, luego se inclinó un poco. Julian, siento cómo fue esto, no se suponía que fuera así. Arqueé una ceja, esperando. Siguió hablando, sus palabras saliendo a borbotones ahora. Bianca presionó para que ocurriera, y yo no supe cómo detenerla. Podemos solucionarlo, ¿verdad? No tienes que congelarlo todo, escuché, mis manos todavía sobre la mesa, sin sonreír, sin moverme. Estaba intentando engatusarme como solía hacer cuando metía la pata, ojos grandes, voz suave, todo eso, pero ya no tenía el mismo efecto. Vino el camarero, y ella pidió una ensalada, sus dedos retorciendo el menú antes de entregárselo. Yo pedí una hamburguesa. Manteniéndolo simple, cuando se fue, volvió a intentarlo. Te necesitamos, Julian, la empresa es un desastre sin esas aprobaciones, no. Podemos simplemente dejar esto atrás. Tomé un sorbo de agua, dejándola cocer a fuego lento durante un segundo. Entonces escuché la voz de Bianca en mi cabeza, vago, y vi la mirada vacía de Clarissa de ese día. Dejé el vaso, lenta y deliberadamente. Un desastre, ¿eh? Qué curioso cómo funciona eso, parpadeó, pillada con la guardia baja, pero antes de que pudiera responder, seguí hablando. No dijiste ni una palabra cuando me despidió, simplemente te quedaste sentada allí. Ahora es un malentendido. Se sonrojó y bajó la mirada, volviendo a juguetear con la servilleta. No quería que pasara así, murmuró. Bianca dijo que necesitábamos una ruptura limpia, y Noel la apoyó. Pensé que se detuvo, como si supiera que sonaba débil. Me incliné hacia adelante, con voz baja. ¿Pensaste que simplemente lo aceptaría? No respondió de inmediato, y luego llegó la comida. Rompiendo la tensión por un segundo, di un mordisco a la hamburguesa, masticando despacio, viendo cómo hurgaba en su ensalada como si hubiera perdido el apetito. Levantó la vista, intentando un nuevo ángulo. Bianca es la que presionó, me convenció de que era lo mejor para la empresa. Noel dijo que era legal. Tragué, dejando la hamburguesa. Noel se equivoca, y Bianca no puede culpar a nadie de esto. Ambas lo aprobaron. Abrió mucho los ojos como si no hubiera esperado que la presionara tan fuerte. Julian, por favor, dijo, con la voz entrecortada, podemos arreglar esto. Simplemente firma lo de la propiedad intelectual y te encontraremos un puesto. ¿Un puesto? ¿Como si fuera un niño pidiendo un lugar en la mesa? Me limpié las manos con una servilleta, mirándola fijamente a los ojos. Me despediste como a un extraño, Clarissa, ahora afronta las consecuencias. Se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino de la boca, y luego lo dejó. ¿De verdad vas a dejar que la empresa se derrumbe?
preguntó, casi susurrando. Me encogí de hombros, dando otro mordisco. Ya no es mi decisión. La tomaste tú. Me miró como si me viera por primera vez, y me di cuenta de que no sabía qué decir. El encanto no funcionaba. Y las excusas se estaban agotando. Terminé mi hamburguesa mientras ella se quedaba allí sentada, hurgando en su comida, el silencio entre nosotros espeso y pesado. Cuando llegó la cuenta, pagué la mía y me levanté. Buena suerte, dije, lo mismo que había dicho en la sala de juntas, y salí. No me siguió, no miré atrás. Me desperté a la mañana siguiente con las palabras de Clarissa todavía resonando en mi cabeza. ¿De verdad vas a dejar que la empresa se derrumbe? Lo había dicho como si yo fuera el que lo rompía todo, no ella y Bianca con su estúpido juego de poder. Me levanté de la cama, las sábanas enredadas por una noche de vueltas, y me dirigí a la cocina. La casa se sentía más vacía cada día, pero me estaba acostumbrando. Preparé un poco de café, el silbido de la máquina llenaba el silencio, y decidí que era hora de dejar de esperar. No iban a arreglar esto ellas solas, tenía que presionar más, así que me senté en mi escritorio, volví a sacar el contrato y redacté un aviso. No para Clarissa, no para Bianca, sino para todos los socios con los que Crimson & Val trabajaba, clientes, proveedores, toda la lista. Lo mantuve simple. Todos los acuerdos de licencia y contratos vinculados a la subsidiaria estaban congelados hasta que se negociaran nuevos términos, sin amenazas, sin drama, solo la verdad. Yo era el copresidente. Y sin mi consentimiento, nada se movía. Pulsé enviar, copié a la junta y me recliné, con la taza de café caliente en mis manos. Veamos cómo manejaban eso. El día transcurrió en silencio después de eso, ni llamadas ni mensajes de texto, solo el zumbido del frigorífico y algún que otro coche en el exterior. Supuse que necesitarían tiempo para sentirlo, tiempo para que los correos electrónicos llegaran, para que el pánico se instalara. No me equivocaba. Por la tarde, mi teléfono empezó a iluminarse. No de Clarissa o Bianca, sino de clientes. El primero fue un tipo llamado Paul, que dirigía una empresa de tecnología a la que habíamos licenciado diseños. Julian, ¿qué está pasando?, preguntó, con voz tensa. No podemos obtener aprobaciones si nuestra producción está paralizada. Mantuve mi tono tranquilo, profesional. Lo estoy manejando. Paul, espera, pronto habrá nuevos términos, gruñó, pero colgó, y luego llegó otra llamada, y luego otra. Proveedores preguntando por los envíos. Socios preocupados por los plazos. Les di a todos la misma respuesta. Estaba en ello, las cosas se aclararían pronto, no necesitaban saber qué. Todavía no había decidido qué significaba pronto, solo quería que estuvieran tranquilos. A Clarissa y Bianca preocupadas. Estaba en mi cuarta llamada cuando Marco envió un mensaje de texto. Las ventas se están desplomando, el personal está abandonando el barco. Sonreí, terminando con un cliente antes de responder. Bien, ni siquiera lo cubría. Esto era lo que había esperado, que sintieran el peso de lo que habían hecho. Me imaginé a Bianca recorriendo la oficina como una furia, gritando a cualquiera que la escuchara, y a Clarissa intentando mantener la compostura mientras las cifras caían. Habían creído que podían dirigir el espectáculo sin mí, pero ahora los escritorios se vaciaban, los tratos se estancaban, y yo era el que recibía las llamadas. Sin embargo, un mensaje se me quedó grabado, no de un cliente, sino de Harper. Una jefa de departamento que siempre me había caído bien, me envió un mensaje de texto de la nada. Me enteré de lo que está pasando. Si empiezas algo nuevo, me apunto. Me quedé mirando eso durante un minuto, mi pulgar sobre la pantalla. ¿Empezar algo nuevo? No había pensado tan lejos, pero la idea se me quedó grabada. Respondí, te lo agradezco, te mantendré informado, y dejé el teléfono, mi mente dando vueltas. Al anochecer, las consecuencias estaban claras. Marco llamó, su voz vibraba de energía. Julian, las cosas van mal por allí. 2 vendedores renunciaron hoy, y un cliente importante acaba de retirarse. Ahora culpan a Noel, ella también está afuera. Me apoyé en el mostrador, la cocina oscura mientras el sol se ponía afuera. ¿Noel se ha ido?, pregunté, sorprendido. Sí, dijo, Bianca la echó debajo del autobús. Dijo que el despido fue idea suya. Está haciendo las maletas esta noche. Sacudí la cabeza, casi sintiendo lástima por ella. Casi, había sido parte de ello, presionando esa línea legal a Clarissa y Bianca, pero ahora era solo otra víctima. Le di las gracias a Marco y colgué. Cogiendo una cerveza de la nevera, el vaso frío se sentía bien en mi mano mientras caminaba hacia la sala de estar y me hundía en el sofá. La empresa se derrumbaba, pieza por pieza, y apenas había movido un dedo. Ese aviso había hecho el trabajo. Corto, agudo y directo al grano. Di un trago, la amargura coincidía con el estado de ánimo. La cara de Clary SSA en el almuerzo brilló en mi mente, pálida, suplicante.
tratando de engatusarme para salir del paso. No había llamado desde entonces, ni tampoco Bianca. Tal vez estaban demasiado ocupadas peleándose entre ellas ahora, o tal vez finalmente lo estaban entendiendo. Ya no estaba jugando a su juego. Sin embargo, el mensaje de texto de Harper seguía dándome vueltas. ¿Empezar algo nuevo? Podría tomar la propiedad intelectual, los clientes que se acercaban, la gente como ella que me seguiría, y construir algo mejor. Me recliné, mirando al techo. La empresa se estaba derrumbando, claro, pero no quería que simplemente muriera, quería que les doliera primero, y luego que resurgiera en mis términos. Terminé la cerveza y dejé la botella. El silencio se instaló. Sentirían esto mañana, y al día siguiente, y al día siguiente, y cuando terminaran de caer, estaría listo para levantarme. Estaba a la mitad del desayuno, huevos revueltos y tostadas, nada especial cuando mi teléfono volvió a sonar. Apareció el nombre de Rafael, y supe que esto no era solo otra diatriba. Me limpié las manos con una servilleta y respondí, manteniendo mi voz firme. Hola, Rafael. No perdió el tiempo. Julian, tenemos una reunión de emergencia de la junta mañana. Te necesito allí, no como empleado, como presidente ejecutivo del holding de propiedad intelectual. Puedes hacerlo. Hice una pausa, con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Presidente ejecutivo? No de vuelta a mi antiguo trabajo, no mendigando sobras, sino un asiento por encima de Clarissa y Bianca. Con verdadero poder. Dejé el tenedor, mi mente acelerada. ¿Cuál es el trato?, pregunté. Suspiró, pesado y cansado. La empresa se desangra, los clientes se han ido, el personal se va, y la junta ha terminado con el desastre de las chicas. Vamos a votar sobre nuevos términos. Bianca fuera de operaciones con clientes, Clarissa degradada a directora de operaciones. ¿Te apuntas? Me recliné. La silla crujió debajo de mí. Esto era grande, más grande de lo que esperaba. Sí, dije finalmente, me apunto, pero en mis términos. Se rió, un sonido corto y áspero. Bien, nos vemos mañana. Colgó, y me quedé allí sentado, con los huevos enfriándose, sintiendo el cambio justo debajo de mí. El resto del día me mantuve ocupado, limpié la cocina, corté el césped. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas mientras mi cabeza lo procesaba. Rafael me estaba entregando las riendas, o al menos una gran parte de ellas. Bianca fuera de las operaciones con clientes significaba que estaría marginada, probablemente atrapada en alguna oficina trasera si es que se quedaba. ¿Clarissa como directora de operaciones? Odiaría tener que reportarme a mí, pero no tendría otra opción. Sonreí, empujando la cortadora de césped por el jardín. Los recortes de césped pegados a mis zapatos me habían despedido como si no fuera nada, y ahora yo sería el que aprobara todos sus movimientos. No era venganza, todavía no, pero estaba cerca. Terminé y entré, cogiendo un vaso de agua y revisando mi teléfono. Marco había enviado un mensaje de texto. La junta está revolucionada. Rafael está presionando mucho por ti, respondí. Llamó. Estaré allí mañana. Su respuesta llegó rápido. Demonios, sí. Están acabados. Dejé el teléfono y tomé un largo trago. El agua fría me calmó. Acabados, tal vez, pero no solo estaba aquí para verlos caer. Quería construir algo a partir de ello. La reunión fue temprano, a las 9 a.m., y llegué a tiempo, vestido elegante, traje, corbata, todo. La sala de juntas se sentía diferente ahora. No como el lugar donde me habían echado. Entré con la cabeza alta y vi las caras girarse, algunas sorprendidas, otras aliviadas. Rafael estaba sentado en la cabecera, con la mandíbula apretada, y me saludó con la cabeza. Clarissa estaba allí, pálida y callada, con las manos cruzadas delante de ella. Bianca estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados, mirándome como si pudiera hacerme un agujero con la mirada. Tomé el asiento que Rafael me señaló, justo a su lado, y esperé. Empezó rápido. Estamos aquí porque Crimson and Val se muere, dijo, su voz cortando la sala. El aviso de Julian congeló todo, y no podemos movernos sin él. Propongo que vuelva como presidente ejecutivo de la rama de propiedad intelectual. Bianca fuera de operaciones con clientes, Clarissa, directora de operaciones. Voten ahora. La sala se quedó en silencio, luego se levantaron las manos, el equipo de Rafael primero, luego algunos otros. Se aprobó, rápido y limpio. Bianca apartó su silla y salió furiosa de la sala, dando un portazo. Clarissa no se movió, solo miró la mesa. No dije mucho durante la reunión, solo escuché mientras Rafael exponía los daños, tratos perdidos, escritorios vacíos, inversores enfadados. Cuando fue mi turno, fui breve. Descongelaré la propiedad intelectual cuando tengamos nuevos términos que funcionen. No estoy aquí para hundirla, estoy aquí para arreglarla. Asentimientos alrededor de la mesa, incluso de los que habían dudado. Clarissa finalmente levantó la vista.
Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo antes de volver a bajar. Sabía que se había acabado, su gran adquisición, el gran plan de su hermana, todo. La reunión terminó y la gente salió. Rafael me dio una palmada en el hombro al salir. Me alegra tenerte de vuelta, dijo. Asentí. Pero no estaba de vuelta, no como antes. Esto era nuevo, y era mío. Clarissa se quedó, recogiendo sus cosas lentamente, como si quisiera decir algo. No esperé, salí, dejando la sala de juntas detrás de mí, y me dirigí a mi coche. El aire exterior era fresco, el sol acababa de salir, y me sentí estable, con los pies en la tierra. De vuelta en casa, me senté en mi escritorio, el contrato todavía allí como un trofeo. La votación había terminado, pero el trabajo apenas comenzaba. Tendría que descongelar la propiedad intelectual pronto, recuperar a los clientes, detener la hemorragia, pero primero, necesitaba términos, reglas que mantuvieran a raya a Clarissa y Bianca, que aseguraran que nadie pudiera volver a hacer esto. Cogí un bloc de notas y empecé a anotar ideas, mi bolígrafo arañando la página. Bianca estaba fuera de la primera línea, y Clarissa tendría que tragarse el tener que reportarme a mí. Sonreí, imaginando su cara en las reuniones, tratando de mantener esa máscara fría. Este no era el final, era el comienzo, y estaba listo. Me desperté a la mañana siguiente con la cabeza despejada, la decisión de la junta todavía fresca y real. El sol se asomaba por las persianas mientras preparaba café. La cafetera silbaba como si me animara. Presidente ejecutivo, esas palabras seguían dando vueltas en mi mente, pesadas, pero buenas. Clarissa y Bianca habían intentado echarme, pero ahora estaba de vuelta, más arriba que nunca, y no podían tocarme. Llevé mi taza al escritorio, el contrato todavía allí, y empecé a planear. La empresa era un desastre, clientes perdidos, personal escaso, ventas planas, pero no estaba aquí solo para arreglarlo. La quería más fuerte, mejor y libre de las tonterías arrogantes que habían traído. Saqué mi portátil y empecé a escribir, trazando una nueva estructura, contrataciones basadas en el mérito, reglas claras, no más favores familiares. Clarissa podía quedarse como directora de operaciones, pero ahora respondería ante mí. ¿Y Bianca? Su correo electrónico de disculpa llegó durante la noche. Julian, lo siento, hablemos, pero no me molesté en responder. Estaba fuera del juego, y yo tenía trabajo que hacer. Lo primero que hice fue llamar a Marco. Respondió rápido, su voz brillante. Jefe. Escuché las noticias. Felicidades, sonreí, bebiendo mi café. Gracias. Te nombro director financiero. ¿Te apuntas? Se rió, fuerte y tranquilo. Diablos, ¿sí? Cuando empiezo, le dije que hoy, ahora mismo. Entra, limpia los libros, averigua qué podemos salvar. Era leal, inteligente y no se andaba con rodeos. Lo necesitaba. Luego le envié un mensaje de texto a Harper, la jefa de departamento que se había ofrecido a abandonar el barco conmigo, vicepresidenta de estrategia de marca. ¿Sigues en serio? Su respuesta llegó rápido. Absolutamente, estoy allí. Asentí para mí mismo, añadiéndola a la lista. Nuevo talento, gente en la que podía confiar. Así es como daríamos la vuelta a esto. Pasé la mañana planeándolo, eliminar el peso muerto, traer caras nuevas, reconstruir desde cero. La antigua Crimson and Val había desaparecido, esta era mía ahora, y la haría funcionar. Al mediodía, estaba de vuelta en la oficina, no en mi antiguo escritorio, sino en un nuevo espacio que habían despejado. Grandes ventanales y una vista. Y Clarissa ya estaba allí, sentada en una sala de reuniones con algunos del personal, su rostro tenso, pero profesional. No entré, solo miré a través del cristal por un segundo. Levantó la vista, me vio y apartó la mirada rápidamente, como si no pudiera soportarlo. Bien, que lo sintiera. Me acomodé en mi silla y empecé a enviar correos electrónicos. Primero a los clientes, cortos y directos. La propiedad intelectual se desbloqueará pronto, próximamente nuevos términos. Quédense con nosotros. Algunos respondieron rápidamente, aliviados, diciendo que esperarían. Luego a los proveedores, el mismo trato. Lo estamos solucionando, los envíos se reanudarán la semana que viene. Las respuestas se acumularon, cautelosas pero esperanzadoras, y pude sentir que la marea cambiaba. No se trataba solo de tener poder, se trataba de usarlo bien. Llegó la tarde, y convoqué la primera reunión. Yo, Marco, Harper y algunos otros que elegí del antiguo equipo. Clarissa también tenía que estar allí, como parte de su trabajo de directora de operaciones, y entró la última, sus tacones resonando con fuerza en el suelo. Se sentó frente a mí, con las manos cruzadas, los ojos en la mesa. No perdí el tiempo. Vamos a reestructurar, dije, repartiendo mis notas. Contrataciones por mérito, sin favoritismos. Marco, director financiero. Harper, vicepresidenta de marca. Clarissa,
Te encargarás de las operaciones, informes diarios para mí, asintió una vez, rápida y rígida, sin discutir. Marco sonrió, hojeando las páginas, y Harper se inclinó, ya lanzando ideas. Estuvimos horas, presupuestos, plazos, nuevos planes de marca, construyendo algo real, mientras Clarissa se sentaba en silencio, tomando notas. Intentó mantener su dignidad, su voz firme cuando hablaba, pero pude ver que la estaba desgastando. Todas las decisiones pasaban por mí. Ahora, y no podía esquivarlo, después de la reunión, Marco se quedó, dándome una palmada en el hombro. Esto es sólido, Julian, tenemos una oportunidad, asentí, apilando mis papeles. Sí, solo mantén las cifras bajo control. Se fue, y yo me quedé, viendo cómo se vaciaba la oficina. Clarissa también se quedó, recogiendo sus cosas lentamente, como si estuviera preparándose para algo. Finalmente, se acercó, con voz baja. ¿Así es como va a ser? Tú tomando todas las decisiones. La miré, tranquilo y firme. Querías que me fuera. Esto es lo que tienes en su lugar. Tragó saliva, con la mandíbula apretada, luego se dio la vuelta y se fue. La dejé ir, la puerta se cerró tras ella. Se mantendría a raya. Tenía que hacerlo, o perdería lo poco que le quedaba. Terminé tarde, el cielo oscuro afuera, y conduje a casa. Con la radio apagada, solo mis pensamientos como compañía. La empresa estaba cambiando, nueva sangre, nuevas reglas, y yo en la cima. Llamé a Geraldine antes, le ofrecí un buen paquete de indemnización para que se jubilara feliz, y lloró, diciendo que yo era el mejor de ellos. Tal vez lo era. Llegué a la entrada, la casa todavía tranquila, pero ya no se sentía tan vacía. Ya no se trataba de venganza, se trataba de construir algo que durara, algo que ellas no pudieran arruinar. Mantendría a Clarissa con Correa, ignoraría los ruegos de Bianca, y lo construiría a mi manera. Mañana empezaría de nuevo, y sería mejor de lo que jamás soñaron. Me desperté temprano, la casa todavía oscura, y sentí una especie de fuerza tranquila asentándose en mí, algo estable, como el suelo después de una tormenta. Habían pasado meses desde la reunión de la Junta, desde que tomé las riendas como presidente ejecutivo, y Crimson and Ball finalmente volvía a respirar. Preparé café. El familiar gorgoteo llenó la cocina, y pensé en lo lejos que habíamos llegado. Los clientes habían vuelto, leales y estables, su confianza reconstruida. Con cada trato que había firmado, los inversores también habían regresado, invirtiendo dinero una vez que vieron subir las cifras. Clarissa se mantuvo distante, haciendo su trabajo como directora de operaciones, pero nunca presionándome, nunca atreviéndose a salirse de la raya. Bianca se había ido hace tiempo. Su correo electrónico de disculpa seguía sin respuesta en mi bandeja de entrada. No necesitaba sus ruegos, lo había superado. Hoy ya no se trataba de ellas, se trataba de asegurar un legado, de asegurarme de que nadie pudiera ser desechado como yo lo fui. Me senté en mi escritorio, el contrato todavía allí como un viejo amigo, y empecé a escribir la pieza final, nuevos estatutos, una cláusula para proteger a la empresa y a mí. Para siempre. La oficina estaba animada cuando llegué, el aire lleno de gente que realmente quería estar allí. Marco tenía los libros en orden, su sonrisa amplia mientras me saludaba. Las cifras han vuelto a subir, dijo, deslizando un informe sobre mi escritorio. El mejor trimestre en años, asentí, hojeándolo. Fuertes ventas, costes bajos, todo encajaba. Buen trabajo, le dije, y lo decía en serio. Había dado un paso al frente, al igual que Harper. Su nueva marca se estaba desplegando sin problemas y con fuerza, atrayendo clientes que nunca antes habíamos tocado. Había construido un equipo, no una dinastía familiar, y se notaba. Clarissa estaba en su oficina, con la puerta cerrada, probablemente revisando los informes de operaciones que le había pedido. Ahora los enviaba todos los días, a tiempo, sin excusas, profesional, pero fría. No me importaba. Había perdido su oportunidad de ser algo más para mí. Volví a mi pantalla y seguí escribiendo, los estatutos tomando forma, normas para contrataciones justas, autoridad clara. Una cláusula de legado que vinculaba la propiedad intelectual al mérito, no a la sangre. Nadie volvería a hacer lo que hicieron. A media mañana, convoqué una reunión rápida. Solo yo, Marco, Harper y un par de representantes de la Junta que Rafael había enviado. Clarissa también tuvo que asistir. Su silla chirrió al sentarse frente a mí. Expuse los estatutos, manteniéndolo simple. Esto nos protege, dije, pasando copias. No más apropiaciones de poder, no más despidos de personal sin causa. La propiedad intelectual se queda en la empresa, pero solo bajo un liderazgo que se la gane. Marco asintió, hojeando las páginas. Inteligente, lo deja bien atado. Harper intervino, a los clientes les gustará la estabilidad. Los chicos de la Junta estuvieron de acuerdo, uno garabateando notas, el otro simplemente diciendo, Rafael está de acuerdo.
Clarissa permaneció en silencio, su bolígrafo golpeando la mesa 1, 2 veces, y luego se detuvo. No la miré mucho, solo lo suficiente para ver cómo apretaba la mandíbula, y luego se relajaba. Sabía que esto la encerraba, le impedía volver a donde había estado. Bien, la votación fue rápida, unánime, y lo firmé allí mismo, el bolígrafo pesado en mi mano. Estaba hecho. Después de la reunión, recorrí la oficina, algo que había empezado a hacer para mantener los pies en la tierra, hablando con el personal, escuchándolos. Ahora sonreían, no de forma falsa como antes, sino de verdad, como si confiaran en mí. Un chico, un nuevo empleado, me detuvo. Gracias por esto, Julian, se siente diferente aquí. Le di una palmada en el hombro, dije, ese es el objetivo, y seguí adelante. El lugar bullía, teléfonos sonando, teclados tecleando, tratos cerrándose. Desbloqueé la propiedad intelectual semanas después de la votación de la Junta, renegocié los términos con los clientes yo mismo, y vi cómo todo volvía a la normalidad. Los proveedores enviaron a tiempo, los inversores me llamaron directamente, y la empresa prosperó, no por el nombre de Clarissa o la fanfarronería de Bianca, sino porque yo lo había hecho funcionar. Me detuve junto a la ventana, mirando la calle de abajo, el sol alto y brillante. Esto era mío ahora, construido en mis términos, y se sentía bien. Llegó la noche, y me quedé hasta tarde, terminando correos electrónicos, agradecimientos a los clientes, actualizaciones a la Junta. Clarissa se fue sin decir una palabra. Su oficina oscura cuando pasé por allí, no me importó el silencio, me dio espacio para pensar. Los estatutos estaban archivados, la cláusula de legado asegurada. Nadie podría ser descartado como yo lo fui. No sin luchar, me recliné en mi silla, la lámpara del escritorio proyectaba un suave resplandor, y me permití sonreír, no la sonrisa educada que había usado ese día que me despidieron, sino una real, pequeña y segura. La venganza no había sido el objetivo, no al final, quería que lo sintieran, claro, y lo hicieron. Bianca marginada, Clarissa humillada, pero esto era mejor. Había cogido su desastre y lo había convertido en algo más fuerte, algo que duraría. Apagué mi ordenador, cogí mi abrigo y salí, la oficina en silencio detrás de mí, conduciendo a casa. Las luces de la ciudad pasaban borrosas, y me sentí más ligero que en meses. La casa todavía estaba vacía, pero ya no me pesaba. Había reescrito las reglas, establecido los términos y guardado esa sonrisa educada para cuando la necesitara. Mañana seguiría construyendo, y nunca olvidarían quién lo mantuvo todo unido.